Shabbat Shalom a todos, qué bueno es estar nuevamente compartiendo la paracha semanal junto a ustedes. Sobre todo esta semana, en esta paracha en particular, que es sumamente profética. Hay un grado de información tremendo que nos ayuda a entender prácticamente la importancia de un nuevo comienzo, el cierre de un ciclo muy doloroso para nuestro pueblo y así también el comienzo eh, de vivir la promesa que había sido dada a los patriarcas. Aparte de eso, podemos entender qué es lo que pasa en la vida del hombre y de la mujer cuando endurece su corazón, sobre todo viéndolo bajo la óptica del análisis que hemos podido hacer tanto en la paracha anterior como en esta, relacionada directamente con Faraón. Y que de esa forma poder ir entendiendo qué es lo que pasa en la vida del hombre y de la mujer al momento en que está la arrogancia, el orgullo y la falta de reconocimiento de que es el Eterno el dueño de todo. Esta paracha se complementa muy bien con la paracha de la semana anterior por el hecho de que vamos a seguir tocando prácticamente los temas, profundizando un poco más los temas que vimos la semana pasada, tanto en la paracha como así también en la Haftará, para lo cual también los invito a que puedan ver las dichas enseñanzas y las puedan complementar con lo que vamos a compartir en este instante, así también con lo que se va a compartir en la Haftará. Y también adicionar claramente la enseñanza, el estudio que estamos haciendo cada Shabbat. Lo pueden ver a las 2 de la tarde, el día de mañana, hora de Chile, a las 14 horas, relacionado directamente también con el estudio de la segunda lía de la Parashá Bo. Es ahí en donde vamos a poder seguir profundizando y entendiendo el significado mismo de todo lo que está ocurriendo en este instante y nos va a ayudar a entender prácticamente lo que los profetas también recuerdan de este suceso. He querido subtitular esta enseñanza como No más oportunidades, hablando directamente de lo que vive Faraón, de la situación misma que se le presenta a Faraón y cuántas veces se le presentó la oportunidad para poder reivindicar su camino, para poder arrepentirse, y aún así no lo hizo. Hay muchos comentarios y como analizábamos la semana anterior, prácticamente de que le había sido quitado el libre albedrío y ya no podía decidir por sí mismo. También entendemos de que en las primeras plagas prácticamente él estaba actuando a propia voluntad y posteriormente fue tanta la obstinación que hubo en su vida de que ya prácticamente no había conciencia en él. Y eso generó de que el plan del Eterno siguiera adelante, considerando de que Faraón no iba a dar su brazo a torcer, pero es ahí en donde vamos a poder ver acá de que Egipto es una burla para todas las demás naciones, por el hecho de que toda su grandeza claramente queda muy minimizada al punto de ser casi completamente destruida por el poder de Hashem. Y es aquí en donde prácticamente también vemos de que ya la situación de las plagas ya no solamente era para los egipcios en particular, sino que ahora prácticamente está siendo enviada para Faraón. Por lo tanto, es acá en donde vamos viendo cómo las oportunidades que se le fueron dadas a Faraón no fueron aprovechadas y de esa manera podemos ver el desenlace en la vida de él. Para ello, es importante de que ustedes también puedan hacer la lectura general de esta parachá, que lo pueden ver en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, del capítulo 10:1 al 13:16. Quisiera tomarme de los primeros versículos del capítulo 10, del 1 y el 2, que dice lo siguiente. Y dijo Hashem a Moshe, ven al faraón, porque yo he hecho que se empecine su corazón y el corazón de sus sirvientes para que pueda poner
estas señales mías en medio de él, y para que pueda contar a los oídos de tu hijo y del hijo de tu hijo que me he burlado de Egipto, y mis señales que puse en ellos, para que sepan que yo soy Hashem. Acá nosotros también vamos entendiendo lo que está también en nuestras oraciones, sobre todo también las ligadas con nuestro Shaharit, las bendiciones posteriores también al Shema, que nos hablan netamente de transmitir lo que el Eterno hizo con nuestros antepasados, los milagros que el Eterno llevó a cabo, para que de esa manera desde muy pequeños los hijos e hijas puedan entender de que servimos a un Dios que hace milagros, a un Dios bondadoso, a un Dios que cuida a Israel hasta el día de hoy y lo seguirá haciendo. Así que es ahí en donde está el peligro de las demás naciones que se van en contra de Israel, por el hecho de que proféticamente sabemos de que es la niña de sus ojos, hablando del Eterno. Por lo tanto, es acá en donde vamos analizando un poco, entendiendo un poco más la importancia que tiene Israel ante los ojos de Hashem. Para ello, vamos a ver algunos puntos de la gematría relacionados con esta parashá que son bastante interesantes. Es acá en donde entendemos que las últimas 3 plagas tienen una connotación intelectual. Además, el significado de esta parashá nos indica algo muy interesante. Si nos fijamos en las 2 letras que componen la parashá Bo, ahí tenemos una Bet y también tenemos una Aleph. Vemos una letra Bet, como ustedes ven, abierta hacia la izquierda, donde está la letra Aleph. Esto nos enseña la dirección del propósito eterno de Dios para con su pueblo. Y la letra Bet significa casa, y en este caso se refiere a Mizraim, que es Egipto, que Shemot en el 22 define como la casa de servidumbre. Y la letra Aleph, que representa la unidad, se refiere a la Torá, que es una. Así también podemos ver que la Aleph representa también al Eterno. Todo lo que representa la Aleph es maravilloso, como también todas las otras letras del alefato, las 22 letras del alefato hebreo. Esto nos ayuda ya a entender hacia dónde va dirigida esta parashá. Y es netamente en donde ya se comienza a cumplir la profecía y se comienza a manifestar el plan de Hashem mucho más nítido en la vida de los Bene Israel. Por lo tanto, por eso es fundamental entenderla como el término de un ciclo y así también el comienzo de otro. Y siguiendo con la gematría, entendemos de que el pueblo de Israel sale de Egipto para recibir la Torá. En Egipto son esclavos, pero cuando hayan recibido la Torá, serán como reyes. Los sabios nos han enseñado que en esta parashá hay exactamente 106 versículos. Si asociamos el número con el 3, el valor numérico de Bo, veremos que ambos se refieren de alguna manera a los 3 componentes del cuerpo, vale decir, el cerebro, el corazón y así también el hígado. Si sumamos las gematrías de Moaj, que es cerebro, Leb, corazón, Kebet, que es hígado, 48 más 32 más 26, respectivamente, damos con ese mismo número, que es el 106. Entonces, toda esta gematría, este número del 106, ¿cómo nosotros ahora lo vamos a relacionar directamente con la parashá de esta semana? Y para ello, entendemos de que las langostas que aluden al cerebro se han comprobado que cuando estos insectos forman una plaga, aumenta el tamaño de su cerebro. La oscuridad se refiere al corazón, ya que el corazón del faraón estaba oscurecido y era obstinado. Y la muerte de los primogénitos al hígado, ya que Kebet pertenece a la misma raíz de Kebot, gloria, y los hijos son la gloria de sus padres. Por lo tanto, sacando con estos 3 conceptos como tal, podemos ir entendiendo qué es lo que significaba cada una de estas plagas y a qué apuntaba en este caso. O sea, ya estamos viendo de que esta plaga va atacando
prácticamente la vida de la persona. Y es acá en donde vamos analizando cómo fue tan gradual todo este crecimiento que vemos desde la primera plaga hasta la última. En las primeras, claramente Faraón, y como nos dice el Midrash también, no consideró incluso los milagros como cuando la vara de Ajarón se convirtió en una serpiente, por el hecho de que con los magos y con todas aquellas personas que estaban a su alrededor, llegaban a hacer conjuros que podían generar ese mismo tipo de milagros. En cierta manera, acá nosotros vamos viendo de que a la larga todo esto se va incrementando de tal forma de que a Faraón no le queda otra de reconocer y dejar ir al pueblo de Israel libre. Pero las consecuencias fueron bastante fuertes, o sea, en cierta manera es como cuando una persona es muy obstinada en algo y recibe el primer golpe. La sabiduría nos permite entender de que al primer golpe podamos entender y que podamos llevar a cabo cambios y no realizar nuevamente lo que generó el daño, lo que generó el dolor para nuestras vidas. Pero la terquedad va a generar de que una y otra vez la persona siga en lo mismo y eso le va a seguir generando daño, incluso en el tiempo puede ir incrementándose más. Por esa razón, el acto tiene una consecuencia y un resultado. Y la consecuencia genera, obviamente, un aspecto de dolor, un aspecto de poder, la persona no pueda avanzar como debiese, de estancamiento, la persona se va deteniendo prácticamente en su crecimiento espiritual y también en las otras áreas de su vida. Por lo tanto, es acá en donde vamos analizando hasta qué punto estas plagas, las que el Eterno envía a los egipcios, afectando ya más profundamente a Faraón. Si nos vamos a los comentarios de Maimónides, él nos ha enseñado que si unimos las letras iniciales de los tres componentes, la Mem, la Lamet y la Jaf, como pueden ver en pantalla, podemos obtener Melech, que significa rey. Entonces este gran sabio también nos explica en su Mishneh Torah lo siguiente: con 3 coronas fue coronado Israel, con la corona de la Torá, con la corona del sacerdocio y la corona de la realeza. Por eso, al recibirla, el pueblo de Israel dejó de ser un pueblo esclavizado para ser un pueblo coronado. O sea, es lo que muchas veces hemos hablado y la verdad es que nos ayuda también a cada uno de nosotros a poder tomar medidas respecto a eso. Estamos presenciando un momento milagroso en nuestro pueblo, grandioso, sin desconocer también lo que ha de ocurrir en el futuro, por el hecho de que ya en las próximas parashot nos vamos a encontrar con una de las mayores transgresiones que podemos ver a lo largo de la historia de nuestro pueblo y que generó un cambio completo en toda esa dinámica como tal. Si nos centramos netamente en esos acontecimientos, podemos entender de que gran parte de los que salieron de Egipto, sí efectivamente eran hebreos, pero así también habían otros que no los eran y que se habían familiarizado mucho con la cultura hebrea, con el hecho de que podían compartir con otros, etcétera, y que eso haya generado también una influencia positiva en sus vidas. Pero aún así, también entendemos de que los egipcios, que también salieron con los Bené Israel, pudieron generar problemáticas a lo largo de la travesía en el desierto. Un pueblo coronado, esto prácticamente es un cambio de identidad tremendo. El problema de cada una de las personas hoy en día es el no conocer su propia identidad, no conocer o no tener una cabalidad prácticamente en lo que son, a dónde pertenecen, etc. Entonces a la larga cualquier cosa les sirve. A la larga cualquier cosa que se les presente va a generar de que puedan creer de que es eso
lo que va a cubrir la necesidad que están teniendo. Y en este caso en particular, el de los Beni Israel, vamos viendo de que efectivamente sí salieron de Egipto, pero hasta qué punto interiormente dejaron de verse como esclavos. ¿Habrá cambiado esa conducta como tal? Es como muchas veces nosotros podemos escuchar en algunas predicaciones, etcétera, en donde personas que quizás llevan muchos años ya sirviendo al Eterno, y es ahí en donde vemos de que aún los predicadores los siguen tratando como pecadores, generando prácticamente de que esa es la naturaleza y la identidad de ellos, en donde podemos ir entendiendo prácticamente de que si esa es su naturaleza, automáticamente van a generar conductas relacionadas con esa naturaleza. Entonces no se condice con lo que nos dice también el Biri Hadashah, hablando Rab Shaul, respecto también a la condición de una persona cuando es nueva criatura. Por lo tanto, si por una parte dices que eres nueva criatura y por otra parte dices que sigues siendo pecador, esa es una situación que genera que no conozcas efectivamente cuál es tu identidad. Por lo tanto, es acá en donde podemos ver de que los Bnei Israel sí ya eran libres, pero quizás no eran libres en sus pensamientos, en su forma de ver la vida, de que mentalmente quizás ellos seguían siendo esclavos. Entonces la pregunta también para nuestras vidas es esa, o sea, descubrir si es que efectivamente hay un aspecto en nuestra vida en la cual pensamos que somos esclavos. Y es ahí en donde se tiene que entrar en un trabajo para que podamos entender la raíz de esa situación y así también poder entender cuál es la identidad de la persona ya cuando está el Mesías en su vida y así también cuando está la Torá en su vida, sobre todo cuando la Torá es practicada por la persona. Por lo tanto, es acá en donde vamos viendo de que esa falta de identidad puede generar de que las decisiones que se tomen no sean las correctas. Entonces, Bo es la porción que codifica la intención divina. El pueblo de Israel saldría de Egipto para recibir la Torá. Acá es donde tenemos la oportunidad de rectificar, lo entendemos de esa forma, y es la oportunidad que tuvo Faraón 10 veces. Pero lamentablemente la terquedad, la obstinación que había en él generó los resultados que ya pueden ver en la lectura de esta parashá. Con cada plaga el faraón tenía la oportunidad de rectificar. Al no hacerlo, el juicio se incrementaba más. Si aprendemos la lección en el primer golpe, entonces la clemencia interviene deteniendo el siguiente golpe. La idea de las leyes del sistema no es castigarnos, sino corregir el desorden y caos que provocamos en él. O sea, y eso netamente basado en tu libre albedrío, en mi libre albedrío, en lo que creemos correcto, en lo que creemos que no es correcto. Pero basado en qué tú puedes decir de que algo es correcto o no, cuál es tu base para eso. La persona que no tiene Torá efectivamente va a tener otras bases quizás muy distintas a la tuya, que tú sí estás estudiando Torá, o quizás ser una persona que no lo estudia y te estás interiorizando recién respecto a cuáles son los principios, cuáles son las bases con las cuales nosotros podemos considerar algo que es bueno o algo que es malo. Y basados en la Torá, todo aquello que nos aleje del Eterno, todo aquello que nos aleje de la voluntad del Eterno, efectivamente es considerado como algo malo. Y ahí están los parámetros mismos en la Torá. Por eso contamos con 613 mandamientos que entendemos que no se pueden cumplir los 613, una persona en particular, sobre todo porque había muchos que estaban relacionados para los Kohen Gadol, otros para los sacerdotes y también otros que se pueden cumplir solamente en la tierra de Israel. Por lo tanto, quienes estamos fuera de Israel en este instante, no podríamos cumplir toda esa cantidad de mandamientos. Pero aún así, podemos ver de que el punto en cuestión nos guía a lo siguiente.
de que la sabiduría, como le decía anteriormente, tiene que evitar que tú y que yo vivamos otro golpe. O sea, si has recibido un golpe relacionado directamente con una transgresión, quiere decir de que es una enseñanza, la consecuencia que te va a permitir tomar una conducta completamente distinta. Por eso no debería ser considerada como un castigo, sino como una enseñanza para que se pueda ver efectivamente que la transgresión va a generar daño y dolor en la vida de la persona versus la obediencia que va a generar bendición, va a generar gozo, etc. O sea, de todas maneras, cabe señalar de que todos estamos en ese camino. Todos estamos en el camino de la perfección espiritual, de la elevación espiritual. Hay algunos que están más atrás que otros, hay algunos que les cuesta más que otros, etcétera. O sea, como decimos, no cotidianamente, pero muy seguidamente, no juzgues a tu prójimo por tener debilidades distintas a las tuyas. Eso no quiere decir de que no te vengas a gloriar de ti mismo mirando prácticamente lo que otros hacen o lo que tú sabes que otros hacen. Por el hecho de que tú también y yo también tenemos debilidades que quizás son muy distintas a las de los demás, pero siguen siendo debilidades y amenazas para transgredir. Por lo tanto, cada uno tiene su batalla, cada uno tiene su lucha, así que no te gloríes por lo que otros hacen o por lo que tú no haces. Por esa razón hablábamos de los 613 mandamientos que están divididos en dos, en los positivos y en los negativos. Y los negativos prácticamente no harás, no harás, no harás, versus los positivos que efectivamente nos hablan de tú harás y tú harás. Por lo tanto, es ahí en donde tiene que estar el balance en nosotros. Eso es lo que nos va a permitir entender lo que es bueno y lo que es malo y tener una base correcta relacionada directamente a eso. Por lo tanto, cualquier dolor que vivamos en nuestra vida, cualquier caos, carencia o pérdida, es producto de un juicio. Y este se aminora o anula cuando ayudamos a los otros, que en el fondo se trata de colocarnos en el centro del árbol de la vida. Por esa razón, hay épocas del año para nosotros que son muy importantes para esto. Los días previos también a Rosh Hashanah, etcétera. Nos ayuda a poder pensar en los demás, también en los días de Hanukkah, también nos ayuda mucho a esto. ¿Por qué razón? Porque sabemos de que un decreto puede ser anulado a través de la tefilá, a través del tikkun, de la rectificación, y también a través de la sedaká, o sea, a través de lo que nosotros, o la caridad, más bien dicho, que podamos llevar a cabo, pensando en los otros. El hecho de pensar en otros y poder tratar dentro de las posibilidades de cubrir las necesidades de los demás, claramente eso es un muy buen ejercicio o una muy buena acción que la persona puede llevar a cabo para poder rectificar cosas en su vida y anular decretos que puedan ser contrarios o no muy favorables para ella. Por esa razón, poder ayudar a otros es una gran bendición, pero también ser sincero, no hacerlo pensando en uno mismo, egoístamente, sabiendo y entendiendo de que, como nos dicen los sabios, de que si tú das caridad, las ventanas de los cielos se abren por pocos minutos para que tú puedas pedirle al Eterno un milagro para tu vida. Y no solamente lo hagas por ese favor, por ese beneficio, que podemos entenderlo, sino que también porque estás pensando en los demás, ya estás dejando de pensar en ti, aunque sea por unos minutos, y estás pensando en la necesidad del otro. Cosa que no ocurre con Faraón. Faraón pensaba en sí mismo, la posición en la cual estaba era prácticamente de que todos le sirvieran, de que todos pudieran cumplir todos sus anhelos, caprichos, etcétera. Por lo tanto, lo único que buscaba era aspectos relacionados al egocentrismo, nada más que eso. Por esa razón, también podemos considerarlo, esa actitud, esa conducta, como un mal ejemplo. Entonces, también el versículo nos habla de que Egipto iba a ser el blanco de burlas.
Y la plaga de las langostas tiene un objetivo, tal como Hashem lo manifiesta a Moshe. Me he burlado de Egipto. Tiene por objetivo convertir a esa nación en un blanco de burlas a ojos del mundo entero. Con esto se está asentando el golpe mortal que tenerá presunción del faraón y sus secuaces, para que no solo los egipcios, sino incluso los hijos de Israel sepan que yo soy Hashem. La semana pasada hablábamos respecto a esto. Y planteamos la pregunta, ¿para quién eran las plagas? Y también podíamos concluir y responder de que las plagas eran para los egipcios, para que pudieran ver la gloria de Hashem. Y eso pudiera generar de que también ellos pudieran reconocer, pudieran acercarse al Eterno, y que de esa manera pudieran evitarse todo el sufrimiento por esas plagas. Pero aún así, siguieron con su conducta, siguieron con sus ideas, y no hubo caso. Por lo tanto, esto también nos ayuda a entender que el versículo tal como nos dice de ven a Faraón. Pero antes de eso, antes de ir al punto mismo de ven a Faraón, que es sumamente interesante, vamos a ver algunos escritos de los sabios respecto a eso para poder entender de qué se trata. Es fundamental entender de que con la terquedad, creyendo de una y otra vez de que de la forma en que lo estás haciendo, la forma que tú actúas, vas a recibir un resultado distinto al que has recibido desde ya, eso es equivocado. O sea, estás gastando energía, estás gastando fuerza, estás gastando recursos en algo que no va a dar resultado. Por lo tanto, es cosa de cambiar la estrategia, cambiar la fórmula, cambiar la conducta, cambiar la acción, para que de esa manera puedas tener un resultado completamente distinto. Si analizamos lo que nos dice el versículo de ven a Faraón, debiera haber dicho ven con Faraón, pero él permitió a Moshe ir a las cámaras dentro de las cámaras, a un elevado monstruo marino del que descienden varios grados. Y Moshe temía y no se acercaba, excepto a los Nilos, que son sus grados, pero él le temía al monstruo mismo y no se acercaba porque lo vio enraizado en raíces superiores. Puesto que el Creador vio que Moshe tenía miedo y ningún otro de los emisarios destinados arriba podía acercarse, el Creador dijo: he aquí, yo estoy en contra tuya, Faraón, rey de Egipto, el gran monstruo que reposa en medio de los ríos. El Creador necesitaba librar la guerra en contra de él y de ningún otro, como está escrito, yo y ningún emisario. Y ellos explicaron la sabiduría del monstruo que reposa en medio de sus nilos a aquellos que viajan en el camino, que conocen el secreto de su Señor. Entonces, de todo esto vamos apuntando de que se trata de una guerra completamente basada en contra de Faraón. Por eso estas plagas apuntan hacia él. Y miren lo siguiente. El enfoque de Rashi se basa en el Midrash, que Ramban explica y se forma analiza del siguiente modo. Durante las 5 primeras plagas, Dios no alteró el libre albedrío del faraón, sino permitió que éste solo decidiera resistirse a la voluntad de Dios. Si en algún momento el faraón hubiese arrepentido sinceramente, su contrición habría sido aceptada y se habría librado de más sufrimientos. Sin embargo, incluso después de las 5 primeras plagas, cuando el faraón afirmó que emanciparía al pueblo, no lo hizo movido por el legítimo arrepentimiento, solamente les ofreció librarlos debido a que no podía soportar más el tormento de las plagas. Esto también lo analizamos la semana pasada. Pero miren lo que nos dicen los sabios de bendita memoria. La orilla del río egipcio estaba infectado con varios reptiles diferentes: serpientes, cocodrilos, caimanes, etc. Y otras veces son intercambiables, como hemos visto en las 2 partes de la Torá que preceden a la Parashabó, cuando en una ocasión la vara de Moshe se convirtió en serpiente, incluso entonces Moshe huyó de ella. Y en la segunda ocasión su bastón se convirtió en un tanín. En el relato de la creación en la Torá, Rashi también asocia los grandes reptiles, los Hataninim,
Hagdolín, con el Leviatán. Meditando sobre estas diferentes criaturas, podemos avanzar en nuestra comprensión del poder del faraón y por qué Moshe le temía. O sea, viéndolo de una forma más elevada, una forma espiritual, faraón también tenía un grado espiritual o un alto, ¿ya? O sea, no era una persona neófita en las cosas espirituales o bien en cosas que son secretos o en las cosas ocultas. Era una persona que tenía conocimiento, una persona que tenía un grado de elevación en esa área. Por esa razón no era tan sencillo, fácil como de ir, tanto para Moshe y Aarón, de ir y enfrentarlo de esta forma. Por esa razón él tenía esta obstinación. Por esa razón él entendía prácticamente todo esto, lo que es fuera de lo natural, y puso mucha más resistencia. Por eso la lucha fue mucho más fuerte. No fue una lucha sencilla en donde prácticamente podamos entender de que Moshe era solamente el que tenía un conocimiento y Faraón era un ignorante en todo aquello. El faraón, el gran reptil, el leviatán serpiente cuerva de Egipto, representa de esta forma cíclica de la filosofía natural. Adora los poderes de la naturaleza y trata de identificarse con ellos, alegando que mío es el río y yo lo he hecho. El faraón solo cree en Dios en tanto Elohim, de la gematría 86, el valor de la naturaleza, Jateba, pero no está en absoluto dispuesto a reconocer el nombre de Dios, Jabayá, y el hecho de que el Todopoderoso puede controlar la naturaleza como Él quiere. Esa es la diferencia. Por esa razón, en un principio, dice que no conoce a Hashem. Y a la larga podemos ver su obstinado corazón que no es capaz de reconocer la grandeza del Eterno. Por lo tanto, es aquí en donde prácticamente estamos presenciando lo que efectivamente había al interior de Faraón. No solamente se trata de una obstinación que nace del capricho de alguien para decir que no, sino que son aspectos profundos que están basados en raíces muy profundas y en el aspecto ya fuera de lo natural. Por lo tanto, la intransigencia final del faraón. Dios endureció el corazón del rey una vez más y este exhibió una actitud más desafiante que nunca. Por primera vez expulsó a Moshe y amenazó con matarlo si se atrevía a presentarse nuevamente. Moshe coincidió, pues no iba a necesitar hablar otra vez con Faraón, ya que la plaga siguiente mataría a los primogénitos de Egipto y llevaría a Faraón hasta la humillación, suplicando a los judíos que abandonaran Egipto lo antes posible. O sea, Moshe ya lo entendía, ya sabía que no iba a haber otra oportunidad, pero Faraón no sabía eso. Faraón pensaba de que él ya iba a poner punto final a esta situación echando a Moshe y que él no volviera más a palacio. Pero la visión y el conocimiento de Moshe, como era elevado, claramente le permitió entender de que ya como venía la otra plaga, que era muy fuerte, ya no iba a haber chance para Faraón. Por lo tanto, eso iba a ser una de las consecuencias como tal, que iba a vivir el Faraón, netamente hablando de su muerte. También se nos habla de que hay algunos que dicen de que sí lo volvió a ver, pero no en palacio, y otros señalan de que no fue a Faraón que vio Moshe nuevamente, sino que a sus siervos, etc. Y también vamos viendo algunos puntos de referencia o algunas posturas que nos hablan relacionado directamente con este versículo en particular. Y si nos vamos al Midrash, en Shemot Rabbah 18.1, encontramos lo siguiente. El ultimátum del faraón presentaba un dilema. ¿De qué manera podría Moshe advertirle a Faraón acerca de la inminente plaga de los primogénitos si ahora le estaba prohibido verlo? El Midrash enseña que a fin de ahorrarle a Moshe el bochorno de regresar al faraón, tras haberle dicho que nunca volvería a hacerlo, Dios se le apareció a Moshe en medio de la impureza moral del palacio y le habló de la inminente plaga que pudiera
advertir al faraón en forma inmediata. Pero aún así podemos ver la obstinación en el corazón del faraón. Pero el milagro ocurrió. Y el enorme contingente de 600.000 hombres adultos, estoy hablando prácticamente del resultado, no viéndolo en detalle en la plaga de lo que ocurrió prácticamente con los primogénitos, y así también la enseñanza que tenemos de Pesaj relacionada con eso. En este punto de esta enseñanza nos vamos a saltar aquello para irnos directamente a lo que es el resultado de todo este milagro. 600.000 hombres adultos, que contando las mujeres y los niños y los ancianos, nos daría una población total cerca de 3 millones de personas. Nos ofrece una idea de la magnitud del milagro. También es una manifestación de la fe que la nación tenía en Dios, que nos inspira hasta el día de hoy. Pues los judíos fueron tras Moshe rumbo al desierto. Varios siglos más tarde, Dios le mencionaría esta fe al profeta Irmiyahu como una inolvidable fuente de mérito de la joven nación. Irmiyahu 2:2. Recuerdo para ti la bondad de tu juventud, el amor de tus días nupciales, como fuiste tras de mí en el desierto, en una tierra sin sembrar. Por lo tanto, entendemos que ninguna obstinación puede contra el poder del Eterno. Ninguna fuerza terrenal puede contra el poder del Eterno. Ninguna fuerza fuera de lo terrenal puede contra el Eterno. Recordemos de que su palabra nos dice de que de Él es todo el poder. Así que todo lo demás y todo aspecto en su creación está subyugado a Él. Él es el dueño de la naturaleza. Cuando Él dice sí, es sí, y cuando dice no, es no. Cuando Él abre, nadie puede cerrar. Cuando Él cierra, nadie puede abrir. Cuando Él decreta algo, eso es. Por esa razón, nosotros podemos entender a través de esta parashá también la grandeza del Eterno. Él es el soberano. Él es nuestro soberano. Él es nuestro creador. Él es nuestro Padre. Y es por eso de que es sumamente importante el rol que tiene Israel en este reconocimiento. Porque así las naciones no lo reconocen. Eso lo vamos a ver en la Haftará. Pero es fundamental que la identidad que tengamos nosotros sea la correcta y sepamos quién es nuestro Padre. A Faraón se le presentó esta oportunidad, él la rechazó. Por esa razón también podemos entender, si hoy oyeres mi voz y no endurecen más vuestro corazón, ese término en particular es grande, fundamental para poder entender de que si se te está presentando la oportunidad de conocer más al Eterno a través de su Torá, a través de nuestro Mashiach, claramente es una gran oportunidad que tú no puedes dejar pasar antes de que tu corazón se pueda endurecer más y más. Y de esa manera vas a poder ver los resultados distintos en tu vida. A Faraón ya no se le dio más oportunidad. Tanto tú como yo tenemos vida y tenemos la oportunidad delante de la presencia del Eterno de poder seguir adelante, reconocer, rectificar, pedir perdón y aún así seguir para que de esa manera podamos elevarnos y podamos perfeccionar nuestra vida. Esta es una gran oportunidad que el Eterno nos da. Una gran oportunidad para poder seguir creciendo, seguir avanzando y poder seguir viendo la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas. Espero que puedan seguir disfrutando junto a sus familias y comunidades de este hermoso Shabbat. Shabbat Shalom a todos.